hoy tenemos un tema muy importante que está referido a el delito de abuso de autoridad. Un tema muy importante, un tema muy necesario que tenemos que recordar, pero para partir de esa premisa tenemos que tener en consideración un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque al nosotros hablar del delito de abuso de autoridad, tenemos que enmarcarnos en la necesidad de qué es el abuso de autoridad y cómo su regulación se ha podido plasmar, se ha podido concatenar y obviamente también cómo se ha podido dar de forma primigenia dentro del proceso penal. Es por ello que nosotros tenemos que tener en consideración un aspecto muy importante, porque no solamente este delito va a ser considerado como el acto de aprovechamiento y mal uso del poder que brinda una persona cuando ocupa un cargo, sea un servidor o sea un funcionario público. Esta función, este aspecto neurálgico, se va a aludir a la persona que resulta ser el injusto. ¿Por qué? Porque va a plasmarse como un desmedido uso de facultades. Nosotros tenemos que recordar algo muy importante, queridos doctores, que no solamente la regulación concreta, la regulación específica, va a poder encontrarse enmarcada de que dicho delito se puede plasmar en las vertientes, en los actos que va a tener el mismo verbo rector que es el abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros para afirmar que es un delito de abuso de autoridad, primero se tiene que comprobar quién es el sujeto activo. Segundo, tenemos que darnos cuenta quién es la persona que va a manifestar y va a llevar a cabo el hecho punible. Dentro de la teoría del delito, nosotros, y ustedes van a recordar, que aparece el tema de la antijuricidad, de la acción, de la punibilidad. Y obviamente, dentro de esta estructura, tenemos que darnos cuenta que la única función y aspecto concatenado es la persona que es una autoridad o es un funcionario público. Esos verbos rectores ustedes tienen que recordar. ¿Por qué? Porque nos va a servir a nosotros entender cuándo se tiene que demostrar que el individuo se aprovechó por las ventajas de su cargo cuando el individuo, dentro de las funciones que mantiene, ha sido partícipe para poder cometer dicho delito de abuso de autoridad. Entonces, ustedes tienen que recordar algo muy importante, porque esta regulación, este aspecto objetivo, ya se encuentra en una legislación y ya se encuentra en el Código Penal. El 376 es muy específico en ello y nos dice algo taxativamente. El funcionario público que abusando de sus propias atribuciones comete u ordena. Dos verbos claves que ustedes tienen que recordar. ¿Por qué? Porque el acto arbitrario que va a cometer dicha persona tiene que causar un perjuicio a alguien y obviamente va a ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Es por ello que ustedes tienen que recordar algo muy interesante, queridos amigos, porque estos hechos, estos actos, van a encontrarse derivados de un procedimiento, primero, de una cobranza que se va a realizar, y obviamente también la pena privativa, el acto superior no va a ser no menor de 2 ni mayor de 4 años. Pero entendamos algo muy importante. ¿Cuándo nos encontramos en el delito de abuso de autoridad? Y ustedes tienen que recordar algo muy interesante, porque dentro de esta estructura, el bien jurídico protegido siempre va a poder encontrarse enmarcado en el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Pero también tienen que recordar algo muy interesante, porque nosotros vamos a hacer un desarrollo teórico del abuso de autoridad. Vamos a identificar quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. Pero en ese ejemplo que les voy a poner en este momento, ustedes van a tener que darse cuenta dentro de las funciones que comete una persona, dentro de las funciones que tiene para poder ejercer potestad y tiene acción facultativa, tenemos que entender cuál es el funcionamiento y la regulación como tal. Un ejemplo de abuso de autoridad, queridos doctores, es cuando un funcionario público, el caso más común, es un policía, quien detiene a alguien sin una orden, sin una causa justa, o quizás utiliza la fuerza excesiva para realizar una detención, estaría cometiendo el delito de abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que cuestionar algo muy importante, la detención. ¿Por qué te están deteniendo? ¿Es un control de identidad? ¿Se te está haciendo, se te está inmiscuyendo en la participación de un hecho delictivo? Y obviamente también tenemos que darnos cuenta que dentro de esos verbos rectores, el verbo neutral y el verbo específico va a ser el excesivo
acto de la fuerza que va a realizar tanto la policía, tanto la persona que es el funcionario o el servidor, y obviamente tiene que ser un acto desproporcionado al detener a una persona. Y ese acto desproporcionado puede causar lesiones, puede causar hematomas, puede causar luxaciones, entre otros. Ahora, tenemos que hacer y entender algo muy importante. Porque si nosotros hablamos que existe un excesivo abuso de la fuerza, tenemos que entender cuál es la funcionalidad del delito de abuso de autoridad. ¿Por qué se da este tipo de funcionamientos? En el ejemplo que les he explicado, es muy común lo que nosotros entendemos por las detenciones, pero al hablar de las detenciones tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Cuanto más la persona que está interviniendo, que está deteniendo, que está teniendo estos parámetros necesarios dentro de la función que ocupa, dentro del cargo que tiene, va a poder tener puntos regulatorios y obviamente se va a encontrar inmerso en el delito de abuso de autoridad. Yo les pregunto a ustedes, y creo que ustedes no me van a dejar mentir, que ustedes han podido ser sujetos pasivos del delito de abuso de autoridad o han podido observar detenciones ilegales que se han podido dar, obviamente para poder obtener, no de manera, lo digo de manera generalizada, alguna coima, este, alguna otra forma que tiene también la policía para obtener medios económicos y obviamente también dentro de esas funciones y dentro de estos aspectos hablamos la configuración del delito de abuso de autoridad. Pero entendamos algo muy interesante, queridos doctores. Dentro de esta regulación tenemos que entender cuáles han sido las modificatorias, cuáles han sido los cambios, cuáles han sido los verbos rectores que tenemos que nosotros entender. Y esto se encuentra enmarcado también en la Constitución. Como dice también una gran frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El ser un funcionario o un servidor público nos conlleva a que primero tú tienes que conocer la ley, tienes que conocer el procedimiento y tanto en ello tienes que conocer cuáles son las limitaciones que te van a establecer en esos parámetros. Porque si tú conoces la ley, conoces el procedimiento y a sabiendas excedes y dentro de este factor no se encuentra dentro de tu competencia o no se encuentra aislado dentro de tus atribuciones, sí estaríamos hablando del delito de abuso de autoridad. Pero el artículo 334 nos reafirma lo que nosotros tenemos en consideración del delito de abuso de autoridad. Nos dice, el funcionario que abusando de sus funciones ordenara o cometiere en perjuicio de otro un acto arbitrario, cualquiera que no se encuentre clasificado específicamente en la ley penal. Ahora, yo les pregunto a ustedes, toda entidad, todo organismo, tiene un reglamento interno, tiene un RIT, tiene un manual de organización de funciones. Ese reglamento interno que establece el trabajo, las funciones que tiene el Ministerio Público, que tiene la policía, nos dice cuáles son las limitaciones que tenemos y cuáles son las facultades que tenemos al momento de poder realizar una intervención. Pero dentro de este aspecto, nosotros tenemos que darnos cuenta que ciertas personas, ciertos policías, realizan pésimas intervenciones, no porque ellos tengan un desconocimiento previo, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que este delito no solamente se configura con el hecho que se va a realizar, sino también por la función que está teniendo esta persona. Ahora, hubo un caso muy interesante, y lo vamos a poder debatir en esta conferencia, es qué es lo que sucede cuando una persona o cuando un funcionario se encuentra inhabilitado dentro de esa potestad, pero aún así realiza esas intervenciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿estaríamos hablando de que el funcionario que se encuentra inhabilitado ejerce funciones, estaría cometiendo el delito de abuso de autoridad? ¿O cómo se tendría que realizar estas problemáticas o cómo se tendría que dilucidar todos esos aspectos que van a realizarse dentro de la intervención? Hubo una casación, y esto sucedió en Trujillo, si no me equivoco, decía algo muy interesante. Decía que en una comisaría, ciertos policías ya tenían su modus operandi de trabajo. ¿Y por qué llamamos un modus operandi? Porque ellos después fueron procesados y 5 de ellos ya fueron sentenciados por el delito que estaban cometiendo.
Y obviamente también hubo abuso de autoridad, hubo cohecho, hubo tráfico de influencias, entre otros. Y yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que fue el manejo que se viene teniendo en esa comisaría? Lo que sucede es de que en esa comisaría eh, habían 15 policías, había un coronel, había un comisario, y esos 15 policías siempre realizaban intervenciones en carreteras. No les entregaban, solo realizaban coimas al momento de poder realizar este tipo de aspectos. Uy, me parece que se congeló. Está todo bien, doctor. Ah, ya, listo, disculpe más bien. Ya. Hay algo muy interesante que lo que sucedía en ese aspecto es que cuando sucedió esta problemática, qué es lo que se pudo dilucidar? Al momento de poder tomar conocimiento del el Ministerio Público hizo la investigación por el delito de cohecho, ¿correcto? Hizo la intervención por el delito de cohecho, pero posteriormente, ¿qué es lo que sucedió? Que esos policías, al momento que realizaban esas intervenciones, realizaban esos cobros, tuvieron que cambiarles de comisaría. Pero en la otra comisaría también realizaban ese mismo modus operandi. ¿Y qué es lo que sucedía acá? Que ellos, dentro de sus funciones, tenían por reglamento que una vez a la quincena podían realizar este tipo de operativos. Pero a ellos ya se les había hecho costumbre que semanalmente realicen estas intervenciones y estos operativos. ¿Cuál fue el detalle? Que ellos sacaban, según lo que realizaba la hipótesis de la fiscalía, 20.000 soles semanales. Los 15 policías. Ya, ellos después se repartían, decía, ¿sabes qué? 5.000 para ti, 4.000 para ti, y lo demás para las personas que nos han ayudado, que son los otros policías. Correcto. La fiscalía hace un plan cerco y cambia, como les había comentado, cambia de jurisdicción a esos mismos policías y pone a otros policías en la comisaría que estaba materia de cuestión, materia de debate. Pero esa intervención que se realizó, se dieron con la gran sorpresa que realizaban el mismo modo de trabajo. Cuando realizaron la investigación, detuvieron a los 15 policías primero, no solamente porque no se encontraban dentro del planteamiento que tenía su reglamento interno, sino que estaban cometiendo abuso de autoridad, realizaban allanamientos, realizaban detenciones ilegales, y cuando los investigaron solo culparon a 5 personas. Pero las 10 personas restantes no fueron inmiscuidas en el proceso porque 5 de ellos también se convirtieron en colaboradores y dieron el nombre de los presuntos autores de este hecho ilícito. Cuando se realizó la intervención, cuando se alegó, dijo algo muy interesante el juez. Dijo, la persona que tiene la función, la responsabilidad de encontrarse en la administración de justicia, tiene que tener en conocimiento su reglamento interno y su manual de organización de funciones, sea servidor, sea funcionario, porque en base a ello se tiene que juzgar una persona, en base a ello se tiene que investigar a esa persona. Y es cierto, se investigó en base a su reglamento interno, en base a su ley orgánica. Pero pasó algo muy interesante, que de esos 5, esas personas que fueron sentenciadas, 2 salieron con medidas de comparecencia con restricciones. Y esas 2 personas que se encontraron con comparecencia con restricciones, querían seguir trabajando del mismo modo porque ya sabían que los iban a destituir, no iban a tener todos los beneficios por ser policías, entonces ya sabían qué es lo que les esperaba. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a encontrarnos con otros policías para que nos puedan dar la mano y obtengamos un dinero y ya nos podamos jubilar tranquilos. Esa es la teoría que ellos manejaban. Entonces, realizaron esa intervención, siguieron trabajando con el mismo modus operandi, pero al momento de que intervinieron, siguieron con la gran sorpresa que este policía ya no se encontraba habilitado.
Si bien tenía el rango de policía, ya no se encontraba en una comisaría, ya no tenía la potestad de las funciones. Ahora, ¿cambió la situación jurídica de esas personas? Cambió. ¿Por qué? Porque obviamente, si tú te encuentras inhabilitado, por la misma función que se establece en la normativa, no puedes ejercer y no puedes establecer criterios incompetentes a lo que te establece tu norma. Es como el abogado. Yo les pongo el claro ejemplo. Un abogado que no es una persona colegiada o ejerce actos de abogacía sin ser abogado, está cometiendo el ejercicio ilegal de la profesión. ¿Y qué es lo que sucedió acá? El fiscal planteó esa teoría, planteó la teoría de ejercicio ilegal de la profesión, más aún abuso de autoridad. ¿Qué creen ustedes lo que sucedió? Denegaron el ejercicio ilegal de la profesión porque ellos sí son los profesionales, solo que se encontraban inhabilitados. Y establecieron el abuso de autoridad y dentro del proceso administrativo interno sí fueron destituidos del cargo. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Y tenemos que partir de algo muy interesante, queridos doctores, porque acá la normativa nos dice algo muy importante, nos dice el funcionario público que abusa de sus propias funciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que sucede cuando el funcionario, teniendo la condición de funcionario público, no conoce sus funciones? Ahí viene la gran problemática. Ahí viene el punto de partida que ustedes siempre tienen que cuestionar. Porque obviamente nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa cuando policías, cuando trabajadores judiciales, cuando funcionarios públicos que son puestos por cargos de confianza no conocen el funcionamiento interno del Estado, no conocen el funcionamiento interno de una entidad. Ahí va a existir el declive que se va a poder plasmar. Porque obviamente nosotros tenemos que entender que el desconocimiento que ellos tenían y se podía plantear, ya nos podía nos podía establecer eh, criterios normativos y criterios establecidos para poder sentenciar a una persona. Y algo que dice muy interesante el doctor Joaquín, que lo estoy leyendo en el chat, nos dice, el desconocimiento de su función no le exime de obligaciones. Claro que sí. Pero tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, queridos doctores. Tenemos que establecer algo muy interesante, que es función de los trabajadores y de los funcionarios conocer la normativa, conocer los puntos interesantes que se van a poder tener en materia de debate. Después de esta modificatoria, ¿qué es lo que sucedió, queridos doctores? Después de esta modificatoria en el 2004, se introdujo el artículo 376. Pero esa introducción tuvo que ser plasmada en una ley, y es la ley 28.165. ¿Qué nos dice la ley en el artículo 371? ¿Qué nos dice? Nos dice que el funcionario público que abusando de sus atribuciones, ¿qué nos decía el anterior, doctores? Nos decía que abusando de sus funciones. ¿Cambió la tipología? Cambió. Porque obviamente acá establece algo muy interesante. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el funcionario público? ¿Qué limitaciones se va a poder establecer dentro de un proceso penal? Y obviamente los verbos rectores comete u ordena se van a encontrar plasmados, porque nosotros tenemos que entender que no solamente esa persona tiene el conocimiento de sus funciones, sabe cuáles son sus potestades y sabe cuáles son sus facultades. Y este artículo 376 nos dice algo muy interesante. Nos dice, dicha persona que en perjuicio de alguien, de un tercero, cometa un acto arbitrario, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años. Pero acá nosotros tenemos que entender algo muy importante. Si bien hubo un cambio de tipología, porque el primero establecía abusando de sus funciones y abusando de sus atribuciones, nosotros tenemos que entender cuáles son las funciones que va a tener el Policía Nacional del Perú, cuáles son las funciones que va a tener el servidor público, cuáles son las funciones y atribuciones que se va a establecer lo que nos dice la ley 28.165. Es por ello que salió otras modificatorias que ustedes van a poder entender acá. En agosto del 2003, la Corte Suprema dijo algo muy interesante. Tiene que establecerse criterios unificados
Tiene que establecerse criterios consensuados para nosotros actuar y tener una misma línea de trabajo. Y es por ello que se estableció el proyecto de ley de reforma en los delitos contra la administración pública. En el 2003 se estableció este proyecto. En el 2011 ya se aprueba el proyecto y se convierte en la ley 29.703. Ahora, yo les pregunto a ustedes, esos cambios, esas modificatorias, esas regulaciones que se han podido establecer, que se han podido enajenar, ¿cuál ha sido el criterio que ha podido tener la Corte Suprema en la toma de decisiones y en la toma de los casos específicos que se puedan dar a nivel jurisprudencial? Algo muy interesante que ustedes tienen que recordar, doctores y doctoras, es que la Corte Suprema, al momento de poder tener estos criterios unificados, nos dice la receta de cuál tiene que ser el cambio, cuál tiene que ser el punto de partida. Y es ahí donde aparece este texto que se va a ustedes, que ustedes van a poder entender y va a poder plasmar lo que nos dice el delito de abuso de autoridad. Y es ahí donde ustedes van a poder darse cuenta que nos establece algo muy interesante, que ya no va a haber solamente un abuso, sino que va a haber un abuso de sus propias atribuciones. Y ese abuso de sus propias atribuciones no solamente va a causar un acto arbitrario, sino va a causar también un grave perjuicio a la persona. Y es ahí donde la pena va a encontrar un eximente y va a encontrarse un acto que va a ser no menor de 3 años. Y es ahí donde también nos establece algo muy interesante. Nos dice los hechos que se van a poder plasmar si surgen, si nacen de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena va a aumentar no menor de 2 ni mayor de 4 años. Entonces, ya explicándoles la tipología, ya explicándoles los verbos rectores, ¿cuál va a ser la funcionalidad que se va a poder establecer entonces en el delito de abuso de autoridad? Si bien este delito es un delito de función, porque obviamente se va a encontrar en el marco regulador, en el marco específico de lo que quiere también entender la Corte Suprema, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante, que no solamente este artículo 376 va a tener la siguiente tipología: abuso de atribuciones, comete u ordena, acto arbitrario, grave perjuicio, y obviamente la pena ya va a poder encontrarse plasmada en este artículo 376. La Corte Suprema, al momento de poder crear este proyecto de ley, dijo algo muy interesante en uno de sus funcionamientos. Nos dijo, dentro de esa función, dentro de ese aspecto, tiene que existir criterios que permitan a la persona poder entender cuál y cuándo se va a encontrar en un delito de abuso de autoridad. Ustedes, y los que son policías o los que no son, o los que tienen abogados o son abogados de policías, no me van a dejar mentir de que las grandes problemáticas que tiene siempre un policía son el delito de abuso de autoridad. No, que te voy a quejar ante inspectoría, voy a presentar mi queja formal, voy a existir todos los medios de comunicación para que te puedan destituir. Correcto. Pero ¿de quién es la culpa? Quizás del policía o de la persona que ha realizado esa intervención, puede ser. Pero ¿cuál es la función de ese policía? Conocer su reglamento interno, conocer qué nos dice el manual de, de funciones que va a tener y cuál es el procedimiento que se va a tener dentro de esas intervenciones. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que la función policial cumple un gran rol y cumple una gran responsabilidad, pero también en ello es obligación de ellos conocer ese rol, conocer y encontrarse en todos los escenarios posibles, porque es ahí donde los abogados planteamos la estrategia, planteamos el mecanismo necesario para poder nosotros darnos cuenta de que nuestro cliente ha tenido una intervención, pero ha tenido una intervención no gozando de un debido proceso y no gozando de la legalidad correspondiente. Yo les pregunto a ustedes, queridos doctores, y ustedes no me van a dejar mentir. ¿Creen ustedes que los cambios se pueden realizar mediante reformas, mediante proyectos de ley? Yo creo que sí, pero también no tienen criterios suficientes para poder establecerse. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si bien las reformas, si bien los cambios y estos proyectos de ley nos dicen los escenarios posibles, no nos dicen algo muy interesante en la conformación y en la creación de esta ley.
Porque esta creación de esta ley tiene que tener o verdicta, aspectos constitucionales, criterios constitucionales. ¿Para qué? Para que obviamente en la intervención se establezca en el marco normativo de lo que nos establece la Constitución Política del Perú. Pero no solamente de lo que va a establecer en la Constitución Política del Perú, sino también en lo que se va a establecer y se va a considerar como un acto arbitrario. Una persona que dentro de sus funciones, que dentro de las atribuciones que tiene, realiza una intervención porque tiene el conocimiento de que ha habido un hecho delictivo, ha habido un hecho que ha sucedido hace 10 minutos y a todas las personas tiene que plantear un control de identidad y por motivos subsecuentes utiliza la fuerza porque una persona no le puede entregar el DNI o no se quiere identificar, estaría cometiendo el delito de abuso de autoridad. Ahí ustedes van a entender algo muy importante. La necesidad justificante de no solamente plasmar y entender cuáles van a ser los criterios de la persona y del proceso que se tiene que seguir, y obviamente del acto flagrante y cuasi flagrante que se va a encontrar. Porque no solamente este artículo 376 nos dice cuáles van a ser los cambios, cuáles van a ser las funciones, qué es lo que se va a sancionar, sino también nos dice algo muy interesante, de qué manera se va a tener que procesar esas personas que están siendo investigadas. Es por ello que nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. Hay tipos de abuso de autoridad. En el proceso penal ya nos han establecido cuáles son los tipos de abuso de autoridad y obviamente también cuáles son las diversas instituciones del Estado que se encuentran inmersas en este delito de abuso de autoridad. El más recurrente es el abuso de autoridad en el ámbito administrativo. Y ustedes no me van a dejar mentir. Porque este tipo de abuso se da con aquellos funcionarios públicos que ejercen en el poder ejecutivo del Estado o en la administración pública y cometen ciertos atropellos con los mismos trabajadores, con los mismos servidores y obviamente genera un aspecto de proceso de investigación. El abuso de autoridad en el ámbito policial, en el ámbito militar, se va a ejercer cuando el poder de mando que tiene esa persona, la función que establece, va a poder causar perjuicio a las personas y obviamente también va a causar un perjuicio a los terceros. Yo les pregunto a ustedes, si hablamos de abuso de autoridad, netamente en el proceso administrativo, ¿podríamos entender que en las entidades del Estado puede haber abuso de autoridad en el trabajo? Claro que sí, porque vamos a entender que la regulación se encuentra en los despidos injustificados y de forma arbitraria, porque tenemos que darnos cuenta que esta legislación no solamente establece que el artículo 376 tiene que tener una configuración expresa y tácita, sino que también el artículo 44 de la Constitución Política del Perú nos establece que se tiene que considerar como un deber primordial del Estado, primero, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general de los trabajadores. En este aspecto nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante, queridos doctores, que no solamente el cambio se va a poder encontrar dentro de los puntos claves que se tiene en el elemento del abuso del poder, sino que también el acto arbitrario, el perjuicio a un tercero, la tipificación y las modalidades van a ser los cambios que van a poder establecer la absolución y la condena de una persona en el artículo 376. Algo que ustedes tienen que siempre recordar, queridos doctores, es lo siguiente. Las personas que cometen este tipo de delitos van a poder establecer criterios unificados, pero también va a poder establecerse criterios que la misma Corte Suprema ha plasmado en estos actos que han llamado uniformes dentro de la legislación. Y un caso muy interesante sucedió en Arequipa. En un proceso de competencia, si no me equivoco, el 11-2025, nos decía algo muy interesante. Nos comentaba que un teniente de la Policía Nacional del Perú, que ordenó a sus subalternos subirse a la tolva de una camioneta donde se produjo la caída de estos actos, estaría cometiendo el delito de abuso de autoridad. Pero no el delito de función, porque sí establecía el delito de desobediencia y exceso en el ejercicio del mando. Yo les pregunto a ustedes, todas las personas que son militares, todas las personas que trabajan en el acto policial, tienen una vida distinta a la que tenemos nosotros
los sujetos particulares, y ustedes van a establecer, pero ¿por qué? Porque ellos han tenido una formación castrense, una formación de mando, que no se va a establecer de lo que quiere la persona o la voluntad propia, sino que hay niveles, hay rangos de su propia subordinación que van a tener que entender qué posicionamiento y en qué encuadramiento se encuentra. Entonces, en este caso de Arequipa, una persona en la que tiene la condición de teniente ordena a sus subalternos subirse a una camioneta, subirse para realizar una intervención, pero obviamente esa persona por las propias funciones, o esos trabajadores por sus propias funciones, porque conocen el artículo 376, cometerían el delito de abuso de autoridad, ¿no? Porque hay otra regulación específica que se va a establecer como la desobediencia al alto mando que tienen ellos en cuestión. Y esa desobediencia también va a estar inmersa en el ejercicio del mando. Yo les pregunto a ustedes, esta regulación del artículo 376 nos dice algo muy interesante en la propia regulación que ustedes tienen que recordar, porque nosotros plasmamos y entendemos que estos criterios tienen que tener aspectos constitucionales y aspectos uniformes al momento de poder plasmar todo el proceso penal. Y todo el proceso penal se encuentra inmerso en cuáles van a ser esos verbos rectores que ustedes van a tener que identificar, pero no solamente van a tener que entender como la tipicidad objetiva. Y la tipicidad objetiva no solamente nos va a establecer cuáles son los bienes jurídicos protegidos en el delito de abuso de autoridad. Planteemos dos caminos, un camino genérico y un camino específico. En el camino genérico del delito de abuso de autoridad, el funcionamiento va a plasmarse con el adecuado funcionamiento y el correcto funcionamiento de la administración pública. Es lo que establece los delitos contra la administración pública, pero un camino específico es que esa conducta funcional, esa conducta que va a tener criterios normativos, tienen que encontrarse dentro de los sujetos públicos, dentro de los sujetos pasibles, a la orientación exclusiva de la obediencia de lo que dice la normativa y lo que también establece el Código Penal. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿se cumple o no se cumple? Y si no se cumple, y si no se cumple, no se está realizando porque no lo quieren realizar o por desconocimiento de la normativa. Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que estos verbos rectores tienen que tener una tipología específica. Porque los sujetos del delito, los sujetos que se van a encontrar procesados, van a establecerse en dos. El funcionario público, porque es un delito de infracción del deber que está cometiendo dicho acto lesivo, y un sujeto pasivo. Pero este sujeto pasivo no solamente va a ser la persona agraviada, sino que también como sujeto pasivo va a ingresar el Estado. Es ahí donde ustedes tienen que entender algo muy interesante. Y esto lo mencionaba en una de sus intervenciones el doctor Lamas Puccio. Decía, en los delitos de abuso de autoridad tenemos que entender algo muy interesante. Hace la identificación del sujeto activo, que es el funcionario, no hay ningún problema. Hace la identificación del sujeto pasivo, perfecto. Pero la normativa tiene en consideración algo. Si es un delito de 2 a 3, se va a tender a duplicar. ¿Por qué? Porque no solamente está siendo un agraviado este sujeto pasivo, este sujeto perjudicado, sino que también como agraviado va a ser el Estado. Entonces, ahí ustedes van a recordar que en los delitos contra la administración pública la pena se tiende a duplicar. ¿Y por qué se tiende a duplicar, doctores? Se tiende a duplicar de que en estos aspectos tienen que tenerse criterios uniformes, tienen que tenerse criterios plasmados en lo que establece la Constitución y en lo que establece el artículo 376. Es por ello que nosotros tenemos que entender algo muy importante. Si hacemos la identificación del sujeto activo, si hacemos la identificación del sujeto pasivo, ¿qué es lo que nos falta? ¿Cuáles son las conductas? ¿Cuáles son las atipicidades y objetivas que se van a poder establecer? Pero en esto tenemos que entender primero qué son los verbos rectores del delito de abuso de autoridad y cuáles son. Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que existen dos verbos rectores que van a poder plasmar todo el proceso de investigación y van a poder encontrarse inmerso
en lo que quiere la normativa y en lo que debe la normativa sancionar. ¿Qué es lo que pasa si solo se comete el acto, el abuso, pero no es establecido el ordenamiento que tiene que tener una relación causa y efecto? Nosotros tenemos que entender que los verbos rectores sirven para poder identificar si es que se ha cometido o no se ha cometido. Y si es que no se ha cometido, ¿en qué grado se podría establecer esto? Grado de tentativa, grado de consumación. Es por ello que el primer verbo rector que vamos a nosotros identificar es el cometer. Y cuando hablamos de cometer, tenemos que entender que esto se va a encontrar inmerso en la conducta que tiene el funcionario, específicamente que tiene el policía. Y esa conducta que tiene el policía dentro de sus funciones también va a encontrarse inmiscuida con el ordenar dentro del funcionamiento. Esta relación causa y efecto que va a establecerse tiene que tener primero dentro de sus atribuciones como lo establece el artículo 376 y tiene que causar un perjuicio a una persona, a un tercero. Pero yo les pregunto a ustedes, los funcionarios públicos que cometen este tipo de delitos, que se encuentran inmiscuidos, que se encuentran inmersos, ¿cómo libran de estos procesos y cómo se establecen los criterios por parte de la Corte Suprema? Muchos abogados, al momento de poder establecer una estrategia legal, identifican si es que ha habido un abuso del verbo rector, cometer y del verbo ordenar. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que sucede cuando no se puede identificar correctamente si es que hubo un abuso por parte de la persona al momento de poder cometer ordenar? Una duda razonable. Y esa duda razonable va a poder favorecer a la persona que está siendo investigada. Y esa persona que está siendo investigada, ¿qué es lo que va a tener? Una absolución porque no se ha establecido criterios uniformes. Yo les pregunto a ustedes, cuando existen estas marchas que se dan en el centro de Lima, que quieren solicitar la vacancia de un congresista, que quieren solicitar la vacancia de un parlamentario, que deroguen una ley. Entonces, ¿qué es lo que se da? Ustedes pueden observar que hay presencia policial para resguardar que no haya disturbios, que no haya violencia. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona dentro de la marcha, dentro de la huelga que ellos vienen realizando, comete actos ilícitos? Ya nos pasamos de una marcha, porque eso se encuentra regulado ante la normativa y también ante la constitución política, ya comete actos vandálicos. ¿Tiene que haber ingreso de la policía? Sí. Pero yo les pregunto a ustedes, y ojo, no solamente para hacer mea culpa a los policías también son seres humanos, no solamente por tener una función, no solamente por tener un cargo, no se encuentran inmersos a peligros y a daños que pueden hacer unos terceros. ¿Qué es lo que sucede? Y ese es el caso más común que siempre da y siempre llega a los juzgados, es las personas quieren golpear a los policías, pero los policías se defienden porque tienen conocimientos técnicos, conocimientos prácticos para poder repeler la intervención. Pero algunos policías también, si es que a ti te pegan y ellos también golpean de la misma forma, realizan fuerza contra fuerza, va a haber un choque entre ambas personas. Pero ese choque de entre ambas personas, ¿qué es lo que genera? Abuso de autoridad. El policía me maltrató, me ultrajó, me pegó, me detuvo ilegalmente. Entonces crean una escena donde los policías también se encuentran inmersos y sujetos a investigación. Pero yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿cuáles son las limitaciones que se van a poder establecer a nivel policial? ¿Cuáles van a ser los criterios que se va a poder establecer dentro de lo que tiene que dar el artículo 376? Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de qué es un acto arbitrario y qué no es un acto arbitrario. Y cuándo se va a considerar un acto arbitrario y cuándo no. El policía, algo muy interesante que ustedes tienen que recordar, o el funcionario, tiene que conocer su reglamento interno. De eso tenemos que partir. Conoces tu reglamento interno, conoces tu manual de organización de funciones, conoces tu trabajo. Y si tú al conocer tu trabajo, conoces las funciones que se establecen, conoces los límites máximos permisibles que se va a establecer, vas a poder tener en consideración
en cuándo te van a poder investigar y en cuándo te van a poder sancionar, en cuándo te van a poder restituir. Pero un acto arbitrario va a ser considerado por una decisión que carece de legitimidad, carece de criterios uniformes y obviamente pone en bandeja de plata el desapego del funcionario a la legalidad. Porque obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que la decisión que carece de legitimidad, que carece de criterios uniformes, no puede ser considerado un acto arbitrario si es que no hay razones plausibles y justificantes. Es todo acto arbitrario tiene que tener criterios establecidos y conformes a lo que establece la función por parte de los policías. Pero acá existe algo muy interesante y ustedes no me van a dejar mentir. Cuando se realizan intervenciones, obviamente inopinadas, ciertos policías dicen, ¿sabes qué? Identifíquese, te responden de mala gana, no realizan tu trabajo y tú no también tienes una posición errática y no colaborativa para poder esclarecer los hechos. Y a todos nos ha pasado. Pero cambiemos el escenario. Cambiemos el escenario cuando el policía realiza una pésima intervención. No tiene criterios unificados al momento de poder realizar esta intervención. ¿Qué es lo que sucede acá? Este funcionario público, que está ajeno a la legalidad, tiene que tener primero razones justificantes para poder demostrar su intervención. Pero si no los demuestra, ahí estaríamos hablando de un acto arbitrario. Pero también pongámonos en otro escenario, porque no podemos establecer, porque no has tenido tu inspección técnico-policial, porque no me estás diciendo los motivos de mi intervención, esto es un acto arbitrario, un acto ilegal. Tiene que haber razones justificantes y establecidas para poder determinar una intervención, para poder determinar criterios unificantes, pero también la Corte Suprema ha dicho algo muy interesante. No para todo motivo la policía te va a decir, oye, te estoy interviniendo para esto. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que pasa cuando ve un acto de flagrancia? Está observando un robo y tiene que capturar al delincuente. Tendría que decirle, ¿sabes qué? Te estoy deteniendo por eso. Obviamente se tiene que demostrar y establecer lo que establece también su ley orgánica, y decir los motivos de su propia intervención para poder tener criterios unificados. Y es acá donde nosotros tenemos que recordar algo muy importante, queridos doctores. No va a ser considerado un acto arbitrario cuando el propio funcionario dispone de un acto que no se encuentra comprendido en su esfera competencia. Ahora, yo les pregunto a ustedes, todo acto, toda función que va a tener un policía, que va a tener un funcionario, si no se encuentra comprendido en su propia esfera competencial, ¿se puede establecer como un acto arbitrario? Tenemos que entender que el policía usa la intuición, usa la fuerza para poder realizar una intervención, pero también utiliza el raciocinio jurídico para poder delimitar cuáles son esas funciones y cuáles son las propias atribuciones que va a tener dentro de la misma. Cambiemos otro escenario, porque ya hablamos de la tipicidad objetiva. Ahora hablemos de la tipicidad subjetiva. ¿Qué es la tipicidad subjetiva? ¿Cuándo se puede establecer un acto subjetivo? Pero para eso nosotros tenemos que hacer una determinación concreta. Tenemos que establecer algo muy interesante. ¿Hay culpa en el abuso de autoridad? ¿Fue intencional porque desconoce de su normativa, porque desconoce de su reglamento interno? ¿O se va a tener que determinar el dolo? Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el dolo va a ocupar un rol muy importante en este tipo de actos. Porque el funcionario, primero, es consciente del acto que está cometiendo. Es consciente de cuáles son sus propias atribuciones. Sabe también de que dichas funciones pueden perjudicar a un tercero. Sabe que se está extralimitando a lo que tiene que entender y tiene que establecerse en su propio reglamento interno. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el funcionamiento que tiene que tener el policía al realizar una intervención? Tiene que tener criterios lógicos, tiene que entender cuál es el motivo de la intervención, tiene que saber cuál es el objetivo de la propia intervención, tiene que darse cuenta qué es lo que va a obtener con esa intervención, un propósito enmarcado. Porque obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta
que mucho se prejuzga a las personas por su forma de vestir, por su forma de actuar, por el tema religioso, por el tema social, realizan las intervenciones. No sé si ustedes se han percatado, y ustedes no me van a dejar mentir, que si es que observan una persona joven, eh, que ande en su auto, que escucha música a alto volumen, lo detienen y le dicen, deténgase, señor. Documento de identidad, eh, su licencia de conducir, su acto de propiedad del auto. Entonces, todos los aspectos que conllevan una propia intervención. Pero ¿por qué no detienen, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no detienen a una familia que viene manejando a un límite máximo permisible, que establece la normativa que tiene que hacer una intervención para todos y obviamente solo designan a ciertas personas? Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. Ellos no tienen un radar para decir, esta persona sí está cometiendo un delito, esta persona no está cometiendo un delito. Yo no puedo determinar si esta persona va a establecer dolo, culpa, porque obviamente ellos realizan esas intervenciones sin tener los criterios unificados. Pero acá hay algo muy interesante que ustedes tienen que entender, el tema de la autoría y el tema de la participación. ¿Quién es un autor? ¿Quién es un partícipe? ¿Quién es un instigador? Y ya ha habido pronunciamientos que ustedes tienen que entender la pauta de trabajo que tiene y obviamente toda la pauta que se va a establecer para poder administrar correctamente la justicia. La autoría mediata y la coautoría, ¿quiénes lo van a cometer? Tenemos que partir de eso. ¿Los funcionarios públicos? Sí. Porque obviamente ellos van a ser el primer pliego que va a poder establecerse como autor mediato. Como coautor, el propio funcionario que va a designar a un tercero que se cometa dicho acto lesivo. ¿Quién va a ser un cómplice? El artículo 23 del Código Penal nos dice algo muy importante. El cómplice va a ser que la persona que obedece ese mandato y realiza el delito. Entonces, ellos van a ser los autores, los coautores y los cómplices. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién va a ser el instigador? ¿Quién va a ser la persona que te va a decir, sabes qué, comete ese delito, hay que hacer estos cobros, hay que ir a las carreteras para poder detener a los autos? ¿Quién es el instigador? Es la persona que teniendo el conocimiento previo, comete ese delito doloso, comete esa intervención ilegal. Pongamos un ejemplo muy claro y acá delimitemos funciones. Supongamos que esto es una organización criminal o una banda criminal, vamos a ver en el nivel jerárquico y que va a predominar en el tiempo. Realizan cobros y detenciones ilegales en el ejemplo que les puse. El funcionario, que era el capitán, el suboficial de segunda, el suboficial de tercera, y es más, había un suboficial de carreteras, ¿correcto? Ellos dicen, ¿sabes qué? Ramírez, tú vas a ir a la carretera que une el Callao con Los Olivos, tú vas a ir a esa carretera, yo voy a ir a otra carretera por acá y vamos a realizar retenciones y vamos a observar que esas personas que están actuando a excesiva velocidad están manejando, las vamos a detener y seguramente no van a tener sus papeles en orden. Correcto. Realizan esa intervención, realizan todos los actos que van a poder ellos coordinar paulatinamente y dicen, vamos a poner una tarifa. Y ustedes se han podido dar cuenta. Y ¿sabes qué? Mira, yo sé que no tienes sus papeles, yo sé que no tienes el permiso de lunas polarizadas. Bueno, está bien, dame 200 soles y te dejo pasar. Perfecto. Lo deja pasar, no hay ningún problema y existe la cooperación dentro de ello. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los roles funcionales que se ha establecido ahí? Un autor, el que ha delimitado la función, un coautor, que también se encuentra dentro, porque tiene el grado de funcionario público, y un cómplice que está facultando todo ello. Yo les pregunto a ustedes, y ustedes no me van a dejar mentir dentro de lo que les voy a explicar. Estos roles funcionales que se van a poder establecer, estos roles ordenados y de criterios plausibles, ¿tienen que tener criterios unificados o tienen que tener una predeterminación en el tiempo?
La Corte Suprema ha dicho algo muy interesante. Las personas que cometen el delito de abuso de autoridad tienen que tener un orden cronológico, un rol de funciones para poder darnos cuenta que el abuso de autoridad ha sido copulativo, ha sido cooperativo y ha sido con el único beneficio de poder perjudicar a un tercero. ¿Correcto? No hay ningún problema ahí. Entonces, ¿qué se estableció ahí? La delimitación de quién va a ser un considerado como un cómplice, quién va a ser considerado como un instigador. Y es lamentable todo ello, porque nosotros nos pone en tela de juicio cuál va a ser el ordenamiento jurídico que se tiene que utilizar. Si el artículo 376 va a poder ser considerado no solamente como el delito de abuso de autoridad, o va a extraer otros delitos como el delito de cohecho, el delito de tráfico de influencias, entre otros. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esos criterios ya han sido utilizados para que puedan predominar en el tiempo. Pero esa predominación en el tiempo nos ha obligado a nosotros a entender taxativamente cuál es un grado de tentativa y cuál es un grado de consumación. Porque esa consumación tiene que tener, primero, el, el verbo rector enmarcado, que es ordenar o cometer, y obviamente también tiene que subsecuentemente enajenar un acto arbitrario. Pero esto nos conlleva a entender qué nos dice el iter criminis, el camino del delito. Desde la fase de ideación hasta la fase de consumación, hay un verbo muy importante que es el acto preparatorio. La persona que ordena y ejecuta de una forma estrecha, de una forma copulativa, de una forma ordenada, y obviamente ahí tenemos que entender que en este tipo de actos, en este tipo de consumaciones, tienen que establecerse criterios necesarios para su propia detención. ¿Cuál es un claro ejemplo? Si a un policía le dicen, ¿sabes qué? Tú vas a realizar de todos los autos que pasen en esta carretera, tú tienes que tener tu meta que van a ser 2000 soles, desde las 6 hasta las 12 de la noche, ¿correcto? Pero antes de realizar esas intervenciones, se desiste de poder realizar estos cobros ilegales o estas órdenes policiales arbitrarias. ¿Qué estaríamos hablando? Un grado de tentativa, hubo un grado de consumación, se coordinó previamente, se pudo realizar, se pudo manipular. ¿Qué es lo que se tiene que entender? La persona tenía el conocimiento que iba a realizar, pero obviamente la consumación no se pudo configurar. Pero ahí nos establece algo muy interesante. Supongamos en el mismo ejemplo, ordenan a la persona que en esa carretera realice el cobro de 2000, 3000 soles de 6 a 12 de la noche y los cumple en ese plazo determinado, estaríamos hablando que un acto ha podido ser configurado como consumación. Pero nosotros tenemos que entender ahí algo muy importante, que los verbos rectores no solamente tienen que tipificarse y establecerse dentro de lo que quiere la Corte Suprema y qué es lo que quiere la persona que va a ser investigada, sino que también tiene que haber verbos rectores contraproducentes a lo que se está cometiendo, a lo que se debe de resguardar, que es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, y a lo que se debe de establecer en la legalidad. Vamos a continuar con algo muy interesante que es lo que nos establece también las circunstancias agravantes. Y como circunstancias agravantes tenemos que entender nosotros cuáles van a ser los aspectos que van a poder establecerse dentro de lo que nos dice el artículo 376 y dentro de lo que nos dice la ley 28.165. Nos ponen dos escenarios muy interesantes que ustedes van a tener que recordar. Si los hechos van a derivar de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena no va a ser no menor ni mayor de 4 años. Pero también nos establece algo muy interesante. Esa agravante no solamente va a ser para el sujeto activo, sino que también va a ser enajenada para el ejecutor coactivo. Y ustedes se van a hacer la siguiente pregunta. Esas circunstancias agravantes, ¿cómo se pueden establecer en lo que nos dice el Acuerdo Plenario 1/2023? Que es determinación judicial de la pena. Circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes. Dentro del bolo, dentro del limbo que se va a encontrar esta gran problemática que es el delito de abuso de autoridad, cómo se va a poder establecer y cómo van a ser los criterios para poder uniformizarlos y tener una sentencia justa a lo que establece el artículo 376. Pero en la ley 28.165 nos dijo algo muy interesante, queridos doctores. Dijo, un momento. A ver, si estos procedimientos van a
tener una cobranza coactiva, vamos a ponerle de 2 y ni mayor de 4, correcto. Ya, pero si va a poder ser el agente y va a tener como agravante un ejecutor coactivo, vamos a duplicar la pena. No va a ser 2 ni 4, va a ser 4 y 8. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? Porque obviamente el agravante no solamente va a poder ser justificada y establecida en los criterios que tenga la persona pasiva, sino que también el agravallado, en este caso va a ser el Estado. Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante, queridos doctores. Tenemos que darnos cuenta que estos criterios tienen una regulación específica. El tipo penal, los sujetos y obviamente también va a establecerse el tema de la figura residual. El artículo 376 nos dice algo muy interesante. El agravante va a ser si es que se deriva de un procedimiento de cobranza coactiva, correcto. Pero ¿cuál va a ser el bien jurídico? El correcto desempeño funcional que tiene que tener el funcionario público, en este caso el policía. ¿Y quién va a ser el sujeto activo y el sujeto pasivo para poder delimitarlo? Si el sujeto activo va a ser el funcionario, el pasivo no solamente va a ser el Estado, sino que también va a tener que ser el perjudicado o el particular. Pero dentro de esta figura, dentro de esta tipología que se está estableciendo, ¿cuál va a ser el origen y el punto neurálgico que ustedes tienen que recordar? Si bien en todos los delitos contra la administración pública nos establecen que tiene que ser el correcto funcionamiento de la administración de justicia, tenemos que darnos cuenta que no solamente la administración de justicia tiene que tener su propio procedimiento. Porque obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que hablamos de una tipicidad subjetiva, hablamos de una tipicidad objetiva, pero dentro de esa regulación tenemos que entender cuál es la conducta típica, cuál es la tipicidad y cuál es la consumación. Esta conducta típica nos va a establecer primero un abuso de sus propias atribuciones. Ya no funciones, como decía en la ley anterior, porque ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que acto arbitrario, el acto que va a generar un perjuicio a un tercero o un particular, tiene que establecer dentro de la estructura típica, dentro del acto subjetivo, un delito doloso. ¿Por qué? Porque obviamente hay un conocimiento, hay un acto preparatorio que va a poder ser considerado como dolo. Y ese acto que va a ser considerado como dolo tiene que tener primero actos materiales, tiene que haber abuso de atribuciones, tiene que haber actos arbitrarios, tiene que haber un acto arbitrario con un propio perjuicio para un tercero. Y en esa consumación, queridos doctores, ese acto arbitrario no solamente tiene que establecerse la admisión de la tentativa. Si se admite la tentativa, tenemos que tener en consideración que si tengo el conocimiento, si sé que es lo que se va a cometer, pero no lo realicé. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no se realizó el acto o no se realizó la consumación de ese propio acto? Si es que yo realicé y le dije a la persona cuando hice la detención ilegal, me vas a dar 300 soles y obviamente dentro de ese acto, dentro de esa función, no le entregó. ¿Se puede establecer que hubo una consumación? No hubo una propia consumación. Pero yo les pregunto a ustedes, dentro de ese acto, si es que se entregó el dinero, si es que se dejó ir a la persona, ¿podemos hablar de consumación? Podemos hablar de consumación. Pero pongamos el escenario que siempre se da al momento de poder dar estas marchas, estas intervenciones. Todos los funcionarios, en este caso todos los policías, en algunos casos saben cuáles son las funciones que se van a poder realizar y tienen dentro de una marcha, una protesta, una huelga. Saben que se exponen a un peligro. Saben qué es el mecanismo y cuál es la forma que tienen que actuar dentro de estas intervenciones. Pero esto sucedió en Madre de Dios, que la policía, para poder disuadir el problema, para poder disuadir toda esta problemática, realizaron el tema de disparos al aire y realizaron también en estas famosas marchas que hubo cuando hubo el cierre del Congreso, de que las personas que están marchando y no portan toda la información correspondiente, no tienen su carnet de identidad, van a ser detenidas y van a ser obviamente procesadas porque también están siendo partícipes de la comisión
de un delito de instigando a las personas también para que cometan actos vandálicos. Pero nosotros tenemos que entender algo muy importante y esto marcó un hito y marcó un antes y un después en el Perú. ¿Ustedes se acuerdan del famoso caso de Inti de Brian? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se acuerdan del famoso caso de Inti de Brian, que la policía este, realizó actos excesivos por el tema de la pandemia cuando querían vacar a Merino, si no me equivoco? Ya. Las personas que fueron procesadas, los policías, porque en algunos casos se pudieron identificar quiénes fueron, que dispararon, que hicieron, fueron procesadas por el delito de abuso de autoridad, ¿correcto? Y como fueron procesadas por el delito de abuso de autoridad, tuvieron que entender algo muy importante. El juzgado que los sentenció, porque sentenciaron a dos, tres, si no me equivoco, pudieron establecer, delimitaron cuáles son las funciones de los policías en este tipo de intervenciones. Y delimitaron también que por encontrarse en un riesgo inminente, que era la pandemia, que eran este tipo de intervenciones, no se podía establecer criterios unificados porque obviamente también había un tema de pandemia, un tema de un virus contagioso que a cualquier persona lo podía realizar, pero esto no quitaba el derecho a la huelga como un peligro inminente. Pero ¿qué es lo que se estableció en esos criterios? Se estableció algo muy interesante. Nos dijeron, oye, si bien se causó este perjuicio, si bien causó esta problemática, nosotros tenemos que darnos cuenta que la policía tiene una responsabilidad con la sociedad. Tiene que realizar intervenciones, detenciones, conforme a lo establece también su manual y su ley orgánica interna. Pero cuando existen esos abusos, cuando existen esos excesos, tenemos que darnos cuenta que ellos están incumpliendo una función que se les ha encomendado, que se les ha establecido, pero también están generando un perjuicio, no solamente económico, sino que también están generando el tema de quitarle la vida a una persona. No con la intención de, sino que por la causa de, nexo causa, ha podido establecerse el acto de consumación. Ahora, entendamos algo muy importante, queridos doctores. ¿Cuáles son esos aspectos problemáticos del delito? ¿Cuáles son los aspectos que nos va a poder conllevar dentro del delito de abuso de autoridad a ciertos vacíos y a ciertas problemáticas que va a poder establecerse dentro del 376? Se aprecia algo muy interesante, queridos doctores. ¿Hay vacíos en la norma? Sí hay. Y esa norma nos lleva a nosotros poder entender de que no solamente el funcionario público tiene funciones específicas y taxativas, porque obviamente también nos dice que no considera al servidor público como un sujeto activo y por no sancionar ejemplarmente a los responsables en la presente comisión delictiva, esto conlleva que se vuelve ineficaz. Yo les pregunto a ustedes, un funcionario y un servidor en el rango funcionarial, ¿quién tiene mayor potestad? ¿Quién tiene mayor rango de sublevación? Obviamente el funcionario público. Pero acá nos pone en un escenario muy importante. Nos deja en el limbo la participación del servidor público. Y el servidor público ya no va a ser considerado como un sujeto activo, según lo que establece el artículo 376. Y este caso, yo les comento, esto sucedió en el Cusco. Una persona que mandó a realizar una detención preliminar, a una detención en el propio, en el mismo Cusco, dijo, yo vengo de parte del comandante de la Policía Nacional del Perú. Y es por ello que se realizó esa intervención. Entonces, él tenía la condición de ser servidor público. No tenía la función de realizar esas intervenciones. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue el sentenciado? ¿Quién fue el procesado? ¿El comandante que ordenó o el servidor que ejecutó? Y acá viene la gran problemática, doctores, porque esta persona no fue sentenciada. El que fue sentenciado, fue procesado, fue el comandante. Y yo les pregunto, ¿pero por qué? No puedo decir que nunca lo ordené, nunca se realizó. Ellos, al momento de poder realizar esas intervenciones,
tienen que solicitar los permisos correspondientes, tiene que haber una firma, un sello, una autorización. Yo, Marcelo Ramírez, autorizo que se realice esa detención, ese allanamiento, por tal motivo. Perfecto. No lo ejecutó él, lo ejecutó otra persona que no tenía la competencia de él. Yo les pregunto, ahora yo les pregunto, ¿quién sería el sancionado? ¿El funcionario o el servidor? Según este vacío legal que nos dice el artículo 376, solamente va a ser sentenciado el funcionario. Y es ahí donde viene la gran problemática que nosotros tenemos que entender. Porque es menester que los abogados también conozcan cuáles son los aspectos problemáticos del artículo 376. Nos dice el funcionario público, correcto, pero yo no soy funcionario, soy servidor. ¿Tengo la misma función? No, no tengo la misma función. Perfecto. ¿Qué es lo que sucedió acá? Se realizó la intervención. El abogado no solamente denunció al servidor, ¿correcto? Dentro de esa denuncia, ¿qué es lo que dijo? Que él no tenía competencia, no tenía potestad y solamente se basaba en el acta firmada por el comandante para poder ejecutar la intervención. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucedió después? Que al momento de poder armar la teoría del caso, la fiscalía dijo, un momento, a ver, ¿qué grado de participación tiene ese servidor? Solamente está cumpliendo una función, porque él es su superior, el funcionario público, y a él lo que le han ordenado es detener a esa persona. No le ha dicho en ningún momento no lo detengas, no actúes de la misma forma. Entonces, ¿cuál es la gran problemática acá? La gran problemática acá parte de una diferencia de funciones que nosotros tenemos que tener en consideración, pero parte también de una interpretación extensiva de la normativa. Ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. No solamente esta problemática se va a encontrar en los procesos penales y también en los procesos que siguen en el fuero militar los policías o los militares retirados. Este tipo de actos que va a conllevar a vacíos legales nos conlleva a nosotros poder entender cuál es el punto de partida y el punto neurálgico que tenemos que tener en consideración. ¿Cuándo se va a volver ineficaz la comisión delictiva? ¿Qué es lo que va a predominar más? ¿La ley, el principio, la norma, la función? Y algo muy interesante que decía Robert Alexi, cuando existe esta vulneración de normas y principios, tenemos que establecer que los principios tienen que encontrarse como un precepto superior a lo que nos dicen las normas. Pero acá, en esa interpretación, va a generar un vacío de responsabilidad al servidor público. Y eso generó un vacío de responsabilidad. Pero ahí no acabó la historia. Posteriormente, ¿qué es lo que hizo la fiscalía? Realizó una investigación complementaria y pudo delimitar que el servidor sí tenía responsabilidad, ¿correcto? Sí tenía responsabilidad, pero no tenía toda la responsabilidad porque él solamente cumplía las funciones que eran ordenadas por el propio funcionario. Pero acá viene un punto de partida. Yo sanciono a la persona que ejecuta, sanciono a la persona que ordena, sanciono a la persona que comete. Y es ahí donde ustedes, doctores, van a recordar esto. ¿Qué nos decía los verbos rectores? Cometes y ordenas. Esta persona, en una primera instancia, solo se investigó por ordenar, correcto, pero ya no se delimitó el tema de cometer. Pero dentro de la investigación dijeron, perfecto, hagamos una delimitación. El funcionario ordenó, correcto, pero el servidor lo cometió. Sabía que no eran sus funciones. Sabía que no tenía responsabilidad. Posteriormente, con esta investigación complementaria, lo pudieron también procesar. Pero yo les pregunto a ustedes, si los abogados son cautos, pueden generar esos vacíos legales, ¿o me equivoco? Obviamente la estrategia que tú vas a tener para poder eximir de responsabilidad a tu cliente tiene que encontrarse con criterios a los hechos y a las funciones. Y esto tiene un punto muy importante, queridos doctores, porque nos permite a nosotros entender los verbos rectores cuáles son y cómo se deben de interpretar. Nos dice, no, no es un servidor. Está bien, no hay ningún problema.
Pero esa orden, ¿qué es lo que originó? Originó de que cometa esta función. Si bien hubo bastantes funcionamientos, si hubo bastantes actos y poder decisorio, nos va a establecer algo muy interesante estas problemáticas, que estos vacíos legales tienen que tener criterios uniformes a lo que establece también el sujeto activo. Y es ahí donde nosotros vamos a tener los presentes casos emblemáticos, queridos doctores. Vamos a hablar un poco de jurisprudencia que ustedes van a poder entender. Hay un recurso de nulidad de Lima, que es el 20.065, respecto al procesado que era el alcalde de la municipalidad, que era la parte agraviada. ¿Qué nos estableció esto con el delito de abuso de autoridad? Los hechos narran y se establece que hubo primero la instalación de una feria, correcto, pero esa feria se instauró sin poder establecerse en un consejo municipal. No hubo un acuerdo de regidores, no hubo un acuerdo concatenado, y obviamente también, ¿qué es lo que dijeron? Ah, hay delito de peculado. Correcto, porque es un concurso real, hubo la participación de varias personas y es más, se estableció de que hubo un abuso de autoridad por el propio alcalde. ¿Por qué? Porque él hizo que se consume ese delito con la sola autorización de la misma. Entonces, qué es lo que se estableció acá? Nos dijo, el alcalde, sabiendo de sus propias funciones, autorizó la instalación de una feria. Y obviamente también abrió puertas para que se pueda cometer el delito de peculado. Pero obviamente también en esos criterios que nos dijeron en este recurso de nulidad, que al momento de poder establecer estos criterios uniformes y concatenados, la propia configuración tiene que estar reglamentada en que en cometes u ordenas. Y el artículo 376 lo marcó en el acto de ordenar. Y ahí algo muy importante que nos dijo este recurso de nulidad, esto se ha configurado, se ha podido establecer del momento de la apropiación de los arbitrios recaudados que originó la feria. O sea, de la ganancia que obtuvo la feria, yo ya estoy cometiendo el delito de peculado. Pero ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, porque obviamente el abuso de autoridad se tiene que consumar cuando tú cometes y cuando tú ordenas. Pero también nos dicen los vacíos legales que la propia interpretación se tiene que establecer no solamente en la decisión que tiene el funcionario, sino que también en el acto concomitante que se va a poder realizar. Y esos actos concomitantes y posteriores, ¿qué es lo que va a llevar? A la materialización de un concurso real y a la materialización del delito de peculado. Ahora yo les pregunto acá, en el caso del recurso de nulidad del Cusco, ¿cuándo se establece el delito de abuso de autoridad? Nos dice cuando el funcionario público abusa de sus atribuciones. Correcto, no hay ningún problema. Comete u ordena. Pero también nos dice algo muy interesante. Nos dice, si bien el funcionario, si bien el servidor, si bien el funcionario público está cometiendo y está ordenando, ¿qué es lo que se tiene que establecer acá? Tiene que establecerse que el sujeto activo, que es el funcionario, va a actuar conforme a las normas establecidas en el propio código y en el propio reglamento interno de trabajo, su propio rito. Pero también esta propia regulación obliga a que se pueda determinar una propia acción. Yo les pregunto a ustedes, si un alcalde, si un funcionario público obliga a un tercero, ordena a un tercero, ¿comete el delito de abuso de autoridad? Claro que sí. Pero acá viene un tema muy interesante. ¿Qué es lo que se va a medir acá? ¿Solamente la función? ¿Solamente lo que se ha cometido, lo que se ha originado? ¿O la teoría volitiva? En este recurso de nulidad 11.174-2007 Cusco nos dijo y nos introdujo el siguiente verbo rector para poder tener en consideración. Si este acto se realiza voluntariamente, podemos hablar de que ha existido una materialización propia del delito de abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque entra el acto voluntario. Entra la propia voluntad del sujeto activo de cometer el delito. Pero acá hay algo muy interesante que ustedes tienen que recordar. Si en este recurso de nulidad parte de que se está obligando a uno, a otros, cometer por lo que establece el artículo 376, tenemos que darnos cuenta que la propia teoría abolitiva nos dice
Oye, tú sabes lo que estás haciendo. Tú conoces las funciones y delimitaciones que tienes. Y a sabiendas lo estás haciendo, perfecto. No necesitas no solamente la condición de ser funcionario, sino que también ordenas subjetivamente la materialización de dicho acto lesivo. Ahora, en el Código de Justicia Militar hay un expediente muy interesante que es el 00284-2007 en un proceso de habeas corpus, que nos decía algo muy interesante acá. En el Código Penal, ¿qué es lo que se sanciona? El artículo 376 dice el funcionario que comete u ordena en las condiciones que tiene. Perfecto. Pero acá nos dice y nos advierte algo muy interesante, que nuestro propio ordenamiento jurídico, a nivel legislativo, a nivel jurisprudencial, establece que el delito de abuso de autoridad va a ser establecido y va a ser juzgado en un acto instructivo de la justicia ordinaria. Yo les pregunto a ustedes, si un policía es investigado y es procesado, ¿no va a ser juzgado por el tribunal militar o por el fuero militar? Va a ser establecido por lo que establece la normativa, que es un juez, un fiscal, un proceso común, que obviamente también tiene que tener todas las garantías correspondientes de un debido proceso. Pero ¿por qué se estableció este caso del Código de Justicia Militar? Porque metió algo muy importante. Nos dijo, los militares tienen un proceso aparte a lo que se va a establecer en el código policial, lo que va a establecer el procedimiento policial. Y este procedimiento policial va a delimitar cuándo se va a configurar el delito de abuso de autoridad y cuándo también se va a establecer y va a ser juzgado en el fuero militar. Y el fuero militar no solamente va a poder tener un proceso aparte de lo que se quiere un personal policial o un militar en ejercicio de sus funciones, porque son dos ramas distintas que van a ser juzgadas, primero, por personas conocedoras del código militar y obviamente personas que conozcan el procedimiento policial. Pero acá hay algo muy importante que tenemos que tener en consideración. Esta configuración tiene unas finalidades específicas. La norma fundamental que va a encontrarse reglamentada, que va a encontrarse saneada en el proceso penal, va a estar establecida en los delitos de función que cometa tanto el policía y tanto el militar. Pero nosotros tenemos que recordar algo muy interesante, queridos doctores, que no solamente esa configuración tácita y expresa tiene que tener regulación específica dentro del marco normativo. Nos tienen que establecer algo muy interesante, queridos doctores. ¿Cuál va a ser el punto de partida en este expediente 00284? Delimitar cuándo los delitos de función van a ser considerados en el fuero militar y en el fuero policial. Pero nosotros tenemos que entender algo muy importante acá, queridos doctores, que este Código de Justicia Militar nos dice que no solamente esos actos que van a ser considerados abusos de autoridad tienen que tener el rango de, sino que también tienen que tener verbos rectores unificados para su propia configuración. Y es acá donde sale el caso Movetec, que en el caso Movete, en el expediente 20-2023 de 2003, en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, nos dice que también hay una configuración específica del abuso de autoridad. Y esa configuración específica lo va a llamar abuso de autoridad genérico. ¿Y por qué va a existir esa propia regulación? Porque nosotros tenemos que recordar, queridos doctores, que no solamente la regulación específica, la regulación tácita que se va a tener en este tipo de procesos, tiene que tener una regulación clave en lo que es el delito de abuso de autoridad. Y este delito de abuso de autoridad lo va a definir, primero, de manera específica en el acto que se ha cometido por el propio funcionario, pero también va a establecer de manera específica y tácita cuál es la regulación que se tiene que tener. Ya no va a ser el tema del fuero militar, sino que va a entenderse dentro de lo que tiene que tener todos los policías dentro de su regulación interna. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que el delito de abuso de autoridad genérico no solamente va a ser
regulado y previsto en las propias características que presente. ¿Por qué? Porque obviamente la única función de este verbo rector es que se cometa un acto arbitrario y perjudique a un tercero. Pero también tienes que tener el rango de ser un funcionario público. Y yo les pregunto a ustedes, queridos doctores, si es que no se tiene ese rango, si es que no se tiene esa propia lógica proposicional, ¿podríamos hablar, podríamos entender de que el delito de abuso de autoridad se ha podido materializar? Claro que no. Ahora, estos elementos tácticos, esos elementos plausibles, nos establecen el tema de los abusos de atribuciones. Y esa persona que excede, utiliza de manera excesiva el propio abuso de atribuciones que tiene, ya estaría cometiendo el delito de abuso de autoridad genérico. Pero también establece algo muy interesante de manera específica, que no solamente esa propia configuración va a ser destinado a los funcionarios públicos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender acá, doctores? Lo esencial de esta figura delictiva es primero entender la propia actuación que tiene el funcionario. Y esa actuación que va a tener el funcionario tiene que estar plasmado en hechos de falsedad. Pero esos hechos de falsedad tienen que ser a plena conciencia, con el pleno acto del dolo. Y ese acto del dolo tiene que tener actos ilegales dentro de su materialización. Y ese acto de materialización, primero, ¿qué es lo que va a conllevar? Va a conllevar que ese ejercicio tácito, ese ejercicio expreso del poder que se tiene, va a poder suponer y va a poder establecer condicionamientos falsos de lo que quiere una autoridad. Yo les pregunto a ustedes, y un ejemplo claro les pongo acá. Una persona que sabe que va a cometer este delito, que tiene el conocimiento previo, sabe e induce a otra persona de que no va a pasar nada, de que no va a saber, y plenamente tiene el conocimiento de que esa afirmación que está manifestando son de actos falsos no corroborados, podría manifestarse un abuso de autoridad genérico. Es ahí donde fundamentalmente nosotros tenemos que partir que el conocimiento en el abuso de autoridad genérico es la falsedad. Yo te digo y te digo, sabes que nunca va a pasar nada. Lo que tú estás haciendo no es ilegal. Es más, yo soy el encargado, yo soy el teniente, yo soy el jefe. Tú no estarías vulnerando ninguna ley. Y te detienen, obviamente, la persona que te ha inducido el error con actos, con verbos rectores falsos, va a ser sentenciada y también va a ser procesada. Pero acá hay algo muy interesante que tenemos que recordar. Que ese funcionario, si realiza dentro de su condición, dentro de su dominio funcional, una obligación, estaríamos hablando que la persona que no comete ese acto delictivo podría cometer el delito de desobediencia. Es ahí donde sucedió este caso en Guaura, y les comento ya para poder ir finalizando, queridos doctores, algo muy interesante. Supuestamente se entendía de que la persona que no ejecutó el acto delictivo cometió el delito de desobediencia. Y esa persona, la que argumentó, dijo algo muy interesante. Dijo, yo sé que lo que voy a cometer es un acto delictivo. Y como yo sé que es un acto delictivo, no quise obedecer al comandante, al general en ese momento, y por eso me despidieron. Perfecto. Pero ¿qué es lo que predomina acá? ¿El dominio funcional, sí o no? El dominio funcional. Y esa competencia que va a tener sabiendo la persona que tenía conocimientos previos, que tenía conocimientos específicos, va a ser originado por hechos falsos. Y tú, si conoces la normativa y si conoces el procedimiento, sabes que lo que vas a cometer es ilegal y no lo cometes, obviamente no puede ser procesado por otro delito inverso. Pero ¿qué es lo que sucedió en Guaura? Yo les pregunto a ustedes. La persona no cometió el delito, la persona no fue procesada, pero sí fue procesada por desobediencia a la autoridad, siendo un funcionario público por no ejercer y por no acatar las órdenes de alto rango. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que sucede y cuál es la gran problemática acá cuando los propios funcionarios, cuando los propios trabajadores tienen que obedecer taxativa y puntualmente las órdenes de los generales, de los comandantes o de su jefe inmediato y no lo realizan? Viene una gran problemática acá.
Si no los cometen, no hay ningún problema. No hay ningún problema en el momento de poder ser inmersos en un proceso delictivo. Pero internamente, ahí viene la gran problemática. Desobediencia, desacato, y es ahí donde nosotros entendemos algo muy importante. La persona que está siendo procesada, que está siendo investigada, ¿cometió el delito de abuso de autoridad genérico? Sí. Y por eso sale el expediente, el caso Movetti. Pero también nos dice algo muy interesante. El caso del ebrio abandonado, que es un caso que sucedió en la libertad. Y este caso que sucedió en libertad nos dice algo muy importante. No toda privación de libertad realizada por los funcionarios en ejercicio de la legalidad, que va a poder establecer sus propias atribuciones, va a poder establecer un supuesto típico, en este caso que era el delito de secuestro, nos especifica algo muy importante. Si el propio agente delictivo no posee la condición de ser un funcionario, se trataría primero de un supuesto de abuso de autoridad que es previsto en el artículo 376. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nos dice el artículo 376, el que comete u ordena. Una persona que se hace pasar, yo les pregunto a ustedes, que se hace pasar por funcionario y no tiene la competencia, ¿podría cometer el delito de abuso de autoridad? Claro que no. Pero ¿qué es lo que sucede acá en este caso del ebrio abandonado? Supuestamente, una persona dice, yo tengo el rango de ser capitán y tú no me puedes detener, ¿correcto? Y como tú no me puedes detener, obviamente nosotros vamos a establecer algo muy interesante. Yo tengo un grado más que tú, yo tengo un nivel más que tú y tú me tienes que hacer caso a mí, ¿correcto? Pero al momento de poder realizar la intervención, al momento de poder proceder a la identificación, se dieron cuenta de que él no era policía, de que él no tenía el grado de capitán, no tendría el grado de comandante. ¿Qué es lo que se investigó después? Por usurpación de funciones. Estaría usurpando una función que no le pertenece a esa persona. Pero ¿qué es lo que sucedió después en esta gran problemática? Que esta persona sí tenía allegados que podían ayudarlo, podían eh, perpetrar de que no se cometa la intervención y obviamente también nos podría conllevar a lo que estableció la sala dentro de este tipo de aspectos. La interpretación fue la siguiente, que el acto que se va a regular, el acto que se va a establecer de manera taxativa, de manera puntual, va a ser inmerso a las personas que cometan o sean considerados como agentes delictivos. Sea un particular, obviamente que sea un funcionario, y ahí inmersa algo muy importante, sea un servidor público. Pero algo que nos dice algo muy, muy interesante acá es que el tipo penal de abuso de autoridad que se encuentra inmerso en el 376 nos dice que estos actos no protegen la libertad de movimiento de una persona. O sea, no se pretende que una persona va a encontrarse blindada, va a encontrarse, eh, llamémosle, claro, blindada sería el verbo rector, no se le va a poder tocar dentro de un proceso, dentro de una intervención. Y obviamente también lo que se pretende acá es de que estos delitos, de que estos actos que se van a cometer no sigan su curso. Pero ¿qué es lo que sucedió acá? Obviamente el correcto acto, el correcto desempeño de las funciones de un funcionario no va a obligar de que se pueda establecer una privación de libertad de ambulatoria, pero sí va a establecer actos específicos que puedan tener a una persona que suprepone que tiene ese grado, esa instrucción, y obviamente también se establezca dentro del marco normativo y genere una propia detención ilegal. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que dentro de estos actos, dentro de estos aspectos, existe una exposición a las personas a un peligro inminente? Claro que sí. Si existe la exposición porque no tienes el grado funcionarial, no tienes el rango de cometes algún delito, tú no sabes quién es esa persona. Tú le estás tratando como si fuese un funcionario público. Y es más,
supuestamente tiene el grado de, pero acá nos viene en el caso muy importante, que esto también marca un antes y un después, que es el caso del abogado violentado en una comisaría. Y esto se ve muy rutinariamente, se ve dentro de todas las comisarías por ciertos abogados que supuestamente tratan de que se tenga que tener un correcto funcionamiento del debido proceso, pero innecesariamente, obviamente, también generan de que los propios policías violenten porque supuestamente están obstruyendo la justicia y están obstruyendo el proceso. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. El abuso de autoridad no puede ser un acto que va a ser considerado extralimitado. Tiene que ser considerado como el mal uso del poder público que se va a encontrar vinculado a la función y al cargo que posee la persona. Pero acá nos establece algo muy importante. El administrado no es el sujeto pasivo principal. El administrado tiene que ser la persona taxativamente que va a generar la legalidad en el proceso. Por ello, no puede proceder un tema de consentimiento de la víctima, en este caso del administrado, como si fuese una causa de justificación. ¿Qué es lo que sucedió acá? Y ustedes han podido observarlo también en las redes sociales o en los medios de comunicación. Supuestamente, se acerca un abogado, una comisaría, y posteriormente le dice, me quiero entrevistar con mi cliente, y le dice, no te puedes entrevistar porque él ha pasado, se ha ido a realizar, se ha ido al médico legista y ahorita lo van a traer. Ah, ya, perfecto, espero, no hay ningún problema. Pero posteriormente lo introducen a la carceleta, a su cliente, ¿correcto? Pero el cliente en ese momento no sabía quién era su abogado, según lo que argumenta el policía. No sabía quién era su abogado, no sabía cuáles eran los actos, nada, perfecto. Pero ese fue el punto de declive que permitió al policía eximirse de responsabilidad. Yo no sé quién es el abogado, por eso lo que yo no le permití el ingreso. Perfecto. Pero acá nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que la familia lo había contratado al abogado. Y obviamente en ese momento iba a tomar el conocimiento. Y como no se le permitió al abogado poder entrevistarse, con su cliente, el abogado lo que dice es, ¿sabes qué? Te voy a grabar, voy a presentar mi denuncia en inspectoría, no me estás permitiendo ejercer el derecho a la defensa de mi cliente, y es más, yo no sé si es que tú lo puedes sembrar, lo puedes maltratar y obviamente autoincriminar porque él no conoce de derecho. Perfecto, pero ¿qué es lo que sucedió acá? Tenemos que darnos cuenta que esa delimitación tácita y expresa, tenemos que tener en consideración que va a ser el correcto abuso que tenga una persona de sus propias funciones. Y yo planteo algo muy importante acá, que ese consentimiento, que ese acto volitivo que va a poder originarse dentro de esos verbos rectores, nos conlleva a nosotros poder entender cuál es la manifestación correcta de la administración pública. ¿Cuál es el acto subsecuente que se tiene que establecer para poder plantearlo dentro de lo que va a establecerse en la culpabilidad? Y acá nosotros tenemos que verificar algo muy importante, el tema de la acción, de la tipicidad, de la antijuricidad, de la culpabilidad, de la punibilidad, que se va a poder encontrar enmarcado en la estructura de la teoría del delito. Pero acá hay un caso contrario a lo que se va a establecer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que ese acto, que ese error que tuvo el policía, no permitió poder tener una defensa técnica acorde y una entrevista concreta con su cliente. Pero acá nos dicen algo muy importante. En el tema de la culpabilidad se tiene que delimitar algo muy importante. Se tiene que verificar si la gente conocía de la antijuricidad, si la gente conocía del acto que se está cometiendo. Porque obviamente puede inducirse o puede caer en un error de prohibición. Por ejemplo, con los agentes de fiscalización, que lo que comúnmente se da, despojan a los ambulantes de un lugar, a las personas que tienen su trabajo ambulatorio, que venden emoliente, que no se encuentran autorizados por la autoridad edil para que también puedan ejercer el tema del comercio. Porque obviamente establecen que realizan un comercio ambulatorio y no tienen ninguna documentación. Pero yo les pregunto a ustedes, esto puede ser enmarcado en un proceso penal.
Y obviamente en un delito de abuso de autoridad, si es que tú no tienes el conocimiento a lo que tú no estás realizando, y es ahí donde nosotros entendemos que el abuso de autoridad genérico y el abuso de autoridad como tal van a tener los verbos rectores de cometer y ordenar. Por ello, doctores, les agradezco la atención prestada. Sé que es un tema muy interesante y si es que hay preguntas, quedo presto a poder responderlas. Muchas gracias. Muy bien, entonces en estos momentos vamos a la ronda de preguntas. Estimado Jefferson, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctor Marcelo. Muy buenas noches, doctor Reader. Doctor Marcelo, en cuanto, bueno, primero gracias por una excelente ponencia. Mi pregunta va referida a si, en caso de los servidores públicos, podrían cometer este tipo de delitos, o sea, como por ejemplo en el caso de fiscalizadores o también de la policía, pero sin una orden, es decir, que ellos mismos por su cuenta realizan una especie de abuso. ¿Estarían cometiendo delito de abuso de autoridad o de qué sería y cómo procedería en este caso? Bien, muchas gracias Jefferson por tu pregunta. Y obviamente también nos permite poder entender cuál es el punto de partida dentro del proceso penal, pero también dentro del proceso que tenemos en el delito de abuso de autoridad. Tenemos que entender algo muy importante. El delito de abuso de autoridad tiene dos verbos rectores, que es el primero, cometer, y el otro, ordenar. Y dentro de ello nosotros tenemos que tener un punto de fatiga muy importante, porque nosotros tenemos que entender y decir, oye, ¿los fiscalizadores cometen o no cometen abuso de autoridad? Y nosotros tenemos que entender que los fiscalizadores cumplen una orden taxativa de su jefe inmediato que le dicen, ¿sabes qué? Tú vas a realizar una detención, vas a realizar un allanamiento, le vas a quitar sus cosas a las personas que sean trabajadores informales y obviamente no cumplan con los requisitos que nosotros estamos estableciendo. Pero también vamos a entender algo muy importante acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que definir qué es lo que se va a establecer. Ejecutar un acto arbitrario, ordenar un acto arbitrario, exceder las facultades de ese acto arbitrario. Y obviamente nosotros tenemos que entender que el abuso de autoridad es el uso indebido de las funciones del funcionario. Si ellos cometerían un delito de abuso de autoridad, prácticamente no podrían cometerlo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la función y la potestad de. Ellos cumplen un rol, un trabajo que los obliga a encontrarse en ese tipo de situaciones. Pero acá hay algo muy importante. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no solamente esa gran problemática que se surge o que se está estableciendo o que se quiere realizar en este tipo de delitos, nos conlleva a poder entender cuál va a ser el rol funcional de los fiscalizadores. Los fiscalizadores cumplen un rol preventivo, cumplen un rol sancionador. ¿Qué delito cometen específicamente? Y obviamente nosotros tenemos que entender que ese rol funcionarial, que ese rol específico se va a encontrar inmerso a las órdenes que siga tanto el funcionario y tanto el ente encargado en la municipalidad de poder disuadir y de poder establecerse sus criterios. Entonces, jurisprudencialmente, y dentro de una investigación y dentro de un proceso, ellos van a decir, yo estoy cumpliendo mis funciones, yo estoy cumpliendo lo que me están ordenando. Entonces, ¿cuál sería el delito acá? Si yo no lo cumplo, yo cumplo el desacato. Entonces, yo tengo que entender cuáles van a ser los verbos rectores. Y esos verbos rectores que establecen en el 376 nos dicen ordenar o cometer. Perfecto. El que comete en sus funciones, pero el que ordena en sus funciones, cometería la persona que directamente está cometiendo ese delito. Es por eso que también se ha delimitado por parte de la Corte Suprema cuáles van a ser esos criterios taxativos y específicos que nosotros tenemos que entender por parte de los propios fiscalizadores, por parte de los propios agentes que se van a encontrar inmersos en estas grandes problemáticas. Ahora, partamos de algo muy importante, queridos doctores. ¿Cuál es el rol funcionarial que se tiene que establecer en este tipo de aspectos? Se tiene que establecer un rol específico, un rol adyacente. ¿Cuál va a ser el punto neurálgico del partido? Nosotros entendemos que ellos conocen de lo que están realizando, de que ellos conocen del abuso que están cometiendo, pero ellos se ciñen a que están cumpliendo una función, a que ellos están cumpliendo de manera taxativa, de manera rotunda todos los actos que están realizando. Pero dentro de un proceso de investigación, lo que se va a establecer, cuál es el grado funcionarial, cuál es la delimitación que se está teniendo y cuál es el propósito de este tipo de intervenciones.
Si hay otra pregunta, quedo presto también a responderla, por favor. Muchas gracias, doctor. Damos pase, ya saben, los que no se hayan matriculado pueden dejar su número de celular en el chat. Estimado Manuel, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Gracias, Reader, gracias, doctor Marcelo. Muy buena su ponencia. Quería hacerle una pregunta que no me quedó muy en claro. Usted puso el ejemplo del allanamiento ilegal donde el comandante le ordena a su subalterno realizar una detención, me parece, ¿no? Siendo este subalterno un servidor público, no va a responder obviamente como autor. Mi pregunta va si por el título de la unidad de la imputación él puede responder como cómplice. ¿Sería así o estaría exento de responsabilidad penal? Gracias. Muy buena tu pregunta, Manuel. Y sí, acá viene un tema importante que nosotros tenemos que delimitar. Si bien el servidor, si bien el servidor no tiene el grado funcionarial, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, queridos doctores. Él, por ser servidor, conoce el reglamento interno, no tiene la función, no tiene el grado de poder o la potestad de funcionarial de poder discernir de qué es lo bueno y no tiene la potestad de poder discernir qué acto va a ser catalogado como función y qué acto va a ser catalogado como un acto extensivo. Pero ahí nosotros tenemos que entender algo muy importante. Cuando se abrió una investigación complementaria, ya se pudo establecer el rol funcional que tenía como cómplice. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta de que él sí sabía, de que él conocía y que él como conocía tenía también responsabilidad por permitir y acceder a esa configuración. ¿Cuál hubiese sido lo correcto? De que no se consume, porque él sabía que no tenía la función de poder ejecutar esas órdenes, de poder ejecutar esos allanamientos, de esas detenciones. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el gran problema acá? El gran problema acá no nace en la delimitación del artículo 376, nace en los vacíos legales que permiten de entender de manera extensiva cuál es la gran problemática acá. El servidor público en el marco del 376 nos dice, no tiene ninguna función. Pero para el juez dice, oye, si tú eres un servidor público, si tú conoces la normativa, si tú conoces el procedimiento y aún así lo realizas a sabiendas, yo también te voy a realizar una imputación. Pero ¿qué es lo que estableció el artículo 376? No solamente es el funcionario, el funcionario, el funcionario. Correcto. No hay ningún problema acá. Pero ¿cuál fue el punto disuasivo en toda esta gran problemática? Cuando se abrió la investigación complementaria, pudieron delimitar la responsabilidad de este servidor, pudieron delimitar cuál ha sido el propósito de la investigación. Y obviamente pudimos darnos cuenta que esa problemática no solamente va a nacer dentro de estos actos, sino que también tiene que delimitar complicidad, coautoría o instigación a la materialización del hecho delictivo. Es por eso que sí se realizó una investigación por cómplice, por coautor, pero también se tuvo que delimitar cuál ha sido el acto funcionarial específico y concreto dentro de la investigación complementaria. Si es que hay otra pregunta, también me encuentro agradecido de responder. Muchas gracias, doctor. Damos pase a Rómulo. Rómulo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctor Marcelo, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia marcada que existe entre funcionario y servidor público? Bien, muchísimas gracias, doctor Rómulo, porque me permite también poder especificar y también entender cuáles son las características y cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que entender. En el Perú, para ser un poco más específicos, la figura del funcionario y del servidor público se basa primero principalmente en la naturaleza de sus funciones, ¿correcto? En eso no hay un punto de discusión. Pero en la forma en que son designados, uno, que es el funcionario, ocupa un puesto de preeminencia y el otro toma decisiones de carácter administrativo político. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy importante. El funcionario desempeña funciones políticas, representación, dirección en organismos públicos, estatales, entre otros. El funcionario público puede ser designado de manera popular, a manera de elección, pero ¿cuál es la diferencia del servidor público? Que se encuentra presto a las indicaciones que tenga el funcionario. ¿Por qué? Porque si bien trabaja en la administración pública, en una relación de dependencia con el Estado, este se encuentra sujeto a las reglas
y a las bases que establezca también el funcionario. Pero acá hay algo muy importante. Los empleados, los personales administrativos, los técnicos profesionales, ¿son considerados servidores públicos? Claro que sí, pero el artículo 40 de la Constitución Política del Perú establece algo muy importante, que la carrera administrativa se aplique en los servidores públicos, pero no a los funcionarios que desempeñen cargos de confianza o cargos políticos. Entonces tenemos que darnos cuenta que esa dirección, que ese grado funcionarial cumple una función distinta. Unos cumplen tarea de representación, otros cumplen labores administrativas y labores específicas dentro de la estructura que van a tener dentro de su ley orgánica. Y es por ello que existe esa diferenciación y ese punto de partida para nosotros poder disuadir cada una de las problemáticas. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, muchas gracias, doctor. Damos pase a Jorge Luis. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctor, buenas noches. Eh, Primero felicitarlo por la excelente ponencia. Doctor, bueno, yo soy militar, estoy bajo el decreto legislativo 1145 de la ley 29131 del régimen disciplinario. Doctor, mire, si en el caso del personal militar, no hay por decir, el superior jerárquico lo sanciona al personal militar y en este caso, el subordinado, en este caso, o la persona o el personal militar, en este caso, es sancionado. Sin embargo, sigue el proceso administrativo. Sin embargo, a lo que voy es a lo siguiente. Cuando el superior jerárquico sanciona a este militar, a este personal militar, no puede salir de la instalación militar. En este caso, sería una vulneración al derecho a la libertad y se vulneraría todos los principios. Gracias, doctor. O en este caso encajaría también en el 376 del Código Procesal Penal. Ya, Gracias, muchísimas doctor. gracias. Muy amable. Muchas gracias, Jorge Luis. Mira, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Primero, si una persona es sancionada, tenemos que entender por qué motivo lo están sancionando. Y eso no se va a regular en una función de lo que establece el artículo 376, sino que se va a establecer en una función administrativa interina. Yo les pregunto a ustedes, la persona que ha cometido, llamémosle o ha cometido un delito y lo van a procesar o lo van a sancionar, tienen un reglamento interno los militares, y más aún como tú me lo mencionas en ese decreto legislativo. Nosotros tenemos que entender primero cuáles son los tres actos que se va a tener: amonestación, suspensión, inhabilitación. Ese es el procedimiento que sigue dependiendo del acto que tú has cometido. ¿Correcto? Depende de eso, nosotros no podemos delimitar y decir, ¿sabes qué? Tú no te puedes retirar o se te puede, eh, llamémosle, extraer de la base militar en la que tú te encuentras, porque primero se tiene que resolver tu situación jurídica. Y como yo le he manifestado, los militares y los policías tienen una vida castrense distinta a lo que va a tener una persona en común que obviamente cumple diferentes funciones y diferentes aspectos específicos. Es ahí donde no va a poder encajar el delito de abuso de autoridad. Lo que sí va a encajar son excesos y abusos por parte del órgano hacia la persona. Un abuso de autoridad no se configura cuando una persona es detenida en contra de su voluntad o no le permiten la salida, porque obviamente se tiene que disuadir su situación jurídica. Supongamos, y eso es lo que a veces pasa en las bases militares. Hay grescas contra otros militares, y uno de ellos le da un golpe y otra persona queda en coma. Entonces nosotros tenemos que limitar quién ha causado la gresca, quién ha causado el problema, por qué ha sucedido, cómo ha sucedido, y obviamente delimitar responsabilidad y abrir un proceso disciplinario, un proceso administrativo disciplinario que determine si lo va a juzgar un fuero militar policial, si es que se va a tomar conocimiento al Ministerio Público, simplemente seguir el conducto regular suficiente para que se pueda establecer cuáles son las responsabilidades, cuáles son los deberes y obviamente cuáles son los derechos que tiene esa persona. Es ahí donde cambia la figura para nosotros poder entender cuál va a ser el correcto funcionamiento que se va a tener. Muchas gracias por tu pregunta, Jorge Luis.
Muchas gracias, doctor. Damos pase a la otra Mónica. Doctora Mónica, adelante, por favor. Gracias. Mm, Ya, gracias, doctor. Eh, Doctor Marcelo, bueno, agradecida por su ponencia, excelente. Pero uno de los ejemplos me interesó bastante, como era el de abuso de autoridad y allanamiento. Bueno, y yo le agrego allanamiento. Pero a veces sucede, doctor, que uno de los enemigos que tenemos nosotros, bueno, jurídicamente hablando, es el Ministerio Público, que a veces tampoco no quiere chocar con la policía, ¿no? Y en el escenario en que usted habló de que se logró con la investigación suplementaria, supongo que se fue a una queja de derecho. Entonces, en esta queja que se logró la investigación suplementaria y en la pretensión, si se le agrega que se ordene también al Ministerio Público que que ejecute o que ordene la acusación fiscal, ¿estaría correcto o desnaturalizaría la pretensión? Gracias, doctor. Bien, muchas gracias, doctora Mónica, por su pregunta. Acá nosotros tenemos que entender algo muy importante, queridos doctores. En el ejemplo que yo les he puesto, parte de una gran problemática que nosotros tenemos que entender. Nosotros sabemos que hay un binomio de trabajo entre el Ministerio Público y la policía. No puede haber un conflicto, no puede haber llamémosle, una ruptura entre ellos, porque ellos toman conocimiento del delito y los otros persiguen el delito y persiguen los actos que se han cometido. En este caso, cuando se realizó la investigación complementaria, lo que se agregó ahí, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros tenemos que delimitar cuáles son las funciones de cada una de las personas, pero ellos se basaron en los vacíos legales que decía el artículo 376. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el juez, más allá de poner reglas de conducta o establecer qué actos van a ser necesariamente investigados o qué actos materiales van a ser considerados sancionables, tenemos que limitar que si en una primera instancia solamente con la investigación complementaria se pudo subsumir, se pudo establecer quién tenía la responsabilidad y posterior con la otra investigación se pudo delimitar la responsabilidad penal, tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante, que esa responsabilidad va a establecerse por las funciones que cometes. O sea, tú tienes el conocimiento de que el acto que se ha cometido obviamente es sancionable, pero no tienes la función de poder ejecutar ese acto. Entonces, ¿qué es lo que va a investigar el Ministerio Público? ¿Lo que tú has realizado o lo que tú has ejecutado? Y es ahí donde nosotros entendemos algo muy importante acá, que el Ministerio Público al momento de poder investigar, al momento de poder entender y constituir como actor civil al Estado, dijo, oye, esta persona no es que no haya cometido el delito, a esta persona no se le ha podido procesar porque la normativa no establecía criterios plausibles y justificantes para su propia configuración. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Darle la forma, darle el cuerpo en la teoría del caso, de poder entender qué rol funcional tenías tú. Y es ahí donde se delimitan los dos verbos, cometer y ordenar. Tú lo has cometido sin tener el grado, correcto, pero ¿quién te lo ha ordenado? Tal persona. Entonces, al momento de poder investigar, ¿qué es lo que se tiene que establecer? Medios probatorios suficientes. Y en esos medios probatorios suficientes, ¿qué es lo que se va a demostrar? De que tú tienes la responsabilidad de poder actuar con subjetividad. Tienes que actuar con lo que establece tu reglamento interno y con lo que establece también tu normativa para poder sancionar y establecer criterios unificados dentro del proceso penal. Es ahí donde nosotros tenemos que partir. Cuándo una persona va a ser sentenciada, cuándo va a ser procesada y cuándo va a tener la responsabilidad de. En este caso, a esta persona solamente se le va a investigar por las órdenes que cometió, por el conocimiento que tenía y como salía en el recurso de nulidad que les puse como ejemplo, por la voluntad que tienes para ejecutar el acto. Si tú sabes que no son tus funciones, si tú sabes que no tienes el rango, pero aún así lo cometes, ¿qué es lo que sucede? Se te sanciona por lo que hiciste, por lo que se te ordenó o por lo que ejecutaste a sabiendas de que no tenías ese rol funcionarial. Es ahí donde salen las problemáticas que ustedes tienen que entender y entender que no solamente estos vacíos van a poder encontrarse dentro del proceso penal. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Y cerramos con Enrique. Adelante, estimado Enrique. Contigo cerramos la exposición. Una pregunta. Gracias. Eh, sí, doctor, buenas noches, doctor Jacinto y doctor ponente. Una consulta, doctor. Eh, y todos los doctores y doctoras que me escuchan. Es un abuso de autoridad cuando la policía ingresa a un domicilio sin autorización del juez, sin una orden judicial. Esto vendría a ser un abuso de autoridad por su cargo que tienen de policía, bueno, no sé el grado, porque ingresaron, bueno, no, hasta donde me dijo la finada de mi madre, que en paz descanse, ingresaron a mi domicilio en el norte, en Chiclayo, en distrito Tucumé, ingresaron sin una orden judicial y claro, no, si esto sería un abuso de autoridad, doctor. La respuesta es que sí, querido Enrique, y te explico por qué. Porque nosotros tenemos que Gracias. delimitar que el ingreso ilegal a un domicilio o lugar privado por parte de la policía sí constituye un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque el abuso de autoridad se refiere al uso indebido o ilegítimo del poder o autoridad por parte de esa función que tiene, por parte del grado que tiene como policía. Y en este caso, si el ingreso sin una orden judicial válida o sin una causa justa que te hayan podido encontrar inmerso o flagrante en la comisión de un hecho delictivo, sí estaría violando los derechos de la persona y configurando el abuso de autoridad. ¿Por qué? Yo te voy a explicar los casos y los aspectos y por qué se tendría que configurar. Primero, la violación del derecho a la intimidad establece primero como un derecho fundamental que protege el espacio personal de las personas y la vida privada que tienen. En ese caso que tú me comentas, ¿se vulneró? Sí se vulneró. ¿Se hizo una violación del derecho a la inviolabilidad de domicilio? También se hizo. ¿Por qué? Porque el espacio que tiene una persona es un espacio protegido por ley. Y la policía solamente puede ingresar si tiene una orden judicial o unas circunstancias específicas para su propia configuración. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en este tipo de aspectos? Si se puede realizar o se puede establecer una posibilidad de la comisión de otros delitos, por ejemplo, de que esté inmerso en flagrancia o que en tu casa tú hayas facilitado que un sobrino tuyo ingrese y lo puedas ocultar para que no lo puedan detener, ahí la policía sí puede realizar el tema de la detención. ¿Cuáles son las consecuencias que va a generar este abuso de autoridad? Obviamente, primero la responsabilidad penal que va a realizarse a la autoridad correspondiente. ¿Se puede hablar de una responsabilidad civil? Claro que sí. ¿Por qué? Porque has causado un daño, un perjuicio a tu propio patrimonio. Y lo más importante que tienes que tener en consideración es que tienes que denunciar este abuso de autoridad. Han ingresado ilegalmente, han violado mi domicilio y obviamente también denunciar este acto que ha podido permitir, que se ha permitido por el propio desconocimiento y obviamente también que actúen conforme a las facultades que establece la ley. Es lo que te podría comentar, querido Enrique.